Pasión de siempre por llegar a ustedes, como cada semana, la intención de traerles nuestros comentarios objetivos y actualizados sobre el acontecer económico, las finanzas, la contaduría y por qué no en los impuestos. Nosotros con el segmento del mundo de los impuestos, al final del programa pues tenemos lo que se llama el cierre de luz. La primera parte siempre la compartimos con el directo hermano, colega, hermano y amigo Alcedo Ramírez, quien tiene, dicen en los canales extranjeros, tiene una asignación especial, bueno, pero tiene una asignación hogareña especial por allá, así que Alcedo, un saludo cordial y nos alegra que en lugar de productor te conviertas en televidente en esta ocasión, que en sí ya está con nosotros, es el directo consultor Francisco Canahuati Disla, con quien tendremos la ocasión de compartir el programa entero, así que Francisco, sea usted bienvenido. Hola Hermógenes, hola amigos televidentes, bienvenidos a su espacio. Y tenemos un invitado especial. Tenemos una edición especial en esta ocasión y es que contamos con la presencia de un importante consultor fiscal, un colega contador muy destacado y que hace mucho queríamos capturar para el programa. No había sido posible por cualquier circunstancia, pero ahora en ocasión de haber puesto a circular su obra Código Tributario Anotado de la República Dominicana, legislación complementaria, pues en ocasión de esto lo tenemos por acá y con cuánto gusto vamos a hablar de impuestos, un programa fiscal. Francisco, ¿qué te parece? Sí, es una buena idea. Desde ya damos la bienvenida a nuestro directo colega Milcíades Rodríguez, que es uno de los autores de la obra. Bienvenido. Muchas gracias, Hermógenes, y al maestro Canahuate por la invitación para compartir un poco y hablar sobre lo que es la edición de ese Código Tributario Anotado de la República Dominicana. Correcto, la satisfacción es nuestra y caramba, nosotros llegamos a todos nuestros televidentes por la cortesía de los supermercados bravos que se la lucen con los especiales, ya que son los expertos en vender barato. También nosotros llegamos a ustedes bajo la fina cortesía del arroz El Molino. El Molino es el más selecto de todos los selectos, así como la novia de Villa, los especialistas en los baby shower, en el equipamiento del hogar, especialmente para los niños. BDO ESENFA, la Escuela Nacional de Finanzas y Auditoría, que siempre mantiene actualizados a los profesionales dominicanos con sus novedosos cursos. Vamos a una breve pausa porque tenemos que entrar en materia con nuestro distinguido invitado, el licenciado Milcíades Rodríguez, con quien vamos a hablar junto con Francisco Canahuate largo y tendido sobre el sistema tributario de la República Dominicana. Pausamos. Francisco, hace un momentito ya hemos presentado al licenciado Milcíades Rodríguez, quien junto con Fernando Herrera, el doctor Fernando o licenciado Fernando Herrera, han puesto a disposición de los interesados de la sociedad dominicana el Código Tributario Anotado de la República Dominicana, y ya le hemos dado la bienvenida y yo creo que es justo el momento que debemos comenzar a hablar sobre Y primero una felicitación a ambos autores, al licenciado Milcíades, que está aquí, y al licenciado Fernando en contumacia. Está Porque ausente. esperábamos tenerlo con nosotros para compartir, así que le damos una felicitación muy especial. Sí, yo sé que espiritualmente él está con nosotros, razones de trabajo. A veces cuando tú estás asociado, trabajas como socio, pues va uno a una cosa y el otro representa en la otra. Mientras tanto, vamos a agradecerle, caramba, el tomo dedicado que nos ha traído por acá el licenciado Milcíades. Y bueno, más que hablar de un libro, vamos a hablar de impuestos aquí en este programa. Lo del libro es interesante y ahorita vamos a ver cuál es su contenido y cómo adquirirlo. Pero usted en su discurso de puesta en circulación fue muy enfático sobre la presión tributaria. Parece que usted quiere que se aumente la presión tributaria en República Dominicana, que ha sido establecida, voy a decir dos parámetros, entre un 12 y un 15%, porque hay varias corrientes. ¿Cuál es la situación, Milcíades? Así es. En un principio parecería raro que un consultor tributario que de entrada está para, vamos a decirlo así de manera clara y llana,
defender los intereses de los contribuyentes, que son sus clientes. Pero para ser justo, yo creo que realmente sí, la República Dominicana, el país, amerita de un aumento en la presión tributaria. La gente dirá, pero si ya pagamos demasiados impuestos, usted aboga porque se paguen más. Hay que pagar más. No es casual que los países que les tienen a sus ciudadanos las necesidades básicas resueltas, es decir, el tema de educación, salud, transporte, tienen una presión tributaria altísima. Y solamente para citar dos casos así rápidamente que me vienen a la memoria, está el caso de Finlandia y el caso de Dinamarca. Presión tributaria altísima. Ahora, las necesidades de los ciudadanos no son buscar un seguro complementario de salud, ni enviar al hijo o a la hija a hacer un posgrado o una maestría costosísima en una universidad. No, eso lo resuelve el Estado. Ahora te cuesta, pero te lo resuelve el Estado. Es decir, son sociedades en que el Estado se queda con una gran parte de lo que se produce. Eso es así, se queda con más de la mitad de lo que se produce. Ahora, lo que le queda al ciudadano les rinde mucho, porque es que les resuelven una serie de situaciones que no la tenemos resuelto, desgraciadamente, en nuestros países. Entonces, para resolver el tema de educación, el tema de la salud, el tema de transporte, para solo citar tres de los más básicos, se necesita dinero, y por eso es necesario un aumento de la presión tributaria. Ahora bien, aumento de la presión tributaria, pero aislado no. Eso tiene que estar acompañado de que el gobierno le dé un correcto uso a esos recursos, es decir, que sea transparente, que se priorice el gasto, que sea decente el gasto, para decirlo de manera más clara todavía. Es decir, cobrar por cobrar más, no. Cobrar más, pero darle un uso correcto a esos recursos que paguen los contribuyentes. Yo creo que Canavua te quiere preguntar cómo es que se cobra más, si aumentando las tasas. Es por ahí que tú vienes, Francisco. Precisamente iba a hacer un señalamiento en cuanto a la composición de las recaudaciones, que hay una presión tributaria como criterio global, pero hay una presión tributaria sectorial. Entonces habría que hacer una indicación y una precisión que aun cuando de manera global, por todos los componentes, hay una presión baja, pero sectorialmente hay elementos que indican que la presión es altísima. ¿Cómo nos podía ilustrar un poco sobre eso? Claro que sí, usted tiene toda la razón, porque es todo un maestro. No es bueno uno ponerse uno mismo, por ejemplo, como ejemplo, pero valga la redundancia, me voy a poner de ejemplo. Yo aseguro, yo garantizo que en mi caso particular la presión tributaria ronda cerca del 40%. Quizá no llega al 40%, pero con absoluta seguridad del 35% no baja. Y es simple. Lo que yo gano como salario en mi compañía, gran parte de eso tributa con una tasa del 25%. Pero cuando yo pago servicio de teléfono, yo pago 30% de impuestos, porque yo pago un 2% de la ley de telecomunicaciones, yo pago un 18% de ITEVI y yo pago un 10% de selectivo del consumo. Hay un 30%, se gasta mucho dinero en teléfono. Yo pago 18% de ITEVI en cantidad de bienes y servicios. Es decir, como último que aquí ya vemos ciudadanos, puede transferir. Exactamente, porque soy consumidor final. Es decir, que aquí ya vemos ciudadanos que tenemos una presión tributaria cercana al 40%. Eso es muchísimo en comparación con lo que a ti se te devuelve a cambio de eso que tú pagas. Ahora, hay otro sector, que es el sector informal, bastante grande, por ciento, mucho más grande de lo que nos imaginamos, maestro. Eso no pagan. Y al no pagar, entonces, por eso se siente con más fuerza, aquí sobre los hombros, la presión tributaria de lo que sí pagamos. Es decir, se requiere ya, eso yo pienso que no puede seguir esperando más, se requiere ya de un aumento en el universo de los contribuyentes. No podemos seguir pagando más lo que siempre hemos pagado. Hay que aumentar el universo de los contribuyentes. Eso se precisa para que la carga sea más equilibrada. Entonces se entiende que no estás proponiendo un aumento de tasas, sino un crecimiento horizontal de la masa de contribuyentes. Creo que es lo más sano. O sea, vamos a distribuir la carga. En vez de que carguen 50, vamos a hacer que carguen 100, no 50. Francisco. Y la simplificación del sistema tributario es también un elemento a tomar en cuenta. Claro. Por una razón sencilla. Si el sistema actual, y eso se lo vamos a preguntar, si lo considera muy abundante, si lo considera simplificado, y si ese sistema actual realmente
empuja hacia la informalidad o contribuye a la organización de los mercados y a la transparencia. Realmente, en el año 92, cuando se aprueba la Ley 11-92, lo que conocemos como Código Tributario, se hizo simple la tributación. De una ley bien compleja, que era la Ley 5911, se dio paso a una ley más moderna en su momento y bastante simplificada. Hoy día no podemos afirmar eso mismo. O sea, hoy día es bien complejo ejercer como asesor en materia tributaria. ¿Por qué? Porque sin temor a exagerar, del 92 acá se han aprobado, maestros y colegas casados, cerca de un centenar de leyes con incidencia en las recaudaciones. Quiere decir que cuando usted consultó al tributario y un cliente, un relacionado, un amigo, le hace una pregunta, le consulta sobre determinado tema, no basta que usted simplemente se vaya a la ley 11-92, no. Es que hay cerca de un centenar de leyes que se han aprobado del 92 acá que tienen incidencia en las recaudaciones. Por lo tanto, hoy día tenemos un sistema bastante complejo que yo creo que amerita que sea simplificado. O sea que cuando hablamos de la presión tributaria, estamos hablando de la necesidad de una reforma en la parte legislativa para poder avanzar en el sentido de traer los que están ahora informales a la formalidad. Claro, claro, eso es así. Se usa el término en esta materia tributaria de remiendos o parches fiscales. Entonces, aparentemente el Código Tributario, la 1192, tiene como muchos remienditos, ¿no? Artículo tal modificado por tal ley. Usted hablaba de alrededor de 40 leyes. Totalmente de acuerdo. Y el que dude, que revise ese libro para que se dé cuenta si hay remiendo o no hay remiendo, en cantidad. Sí, se está refiriendo al Código Tributario anotado de la República Dominicana. Yo les puedo citar a ustedes un caso simple. A usted como consultor tributario, alguien le consulta en materia de el monto que se permite o que se acepta como deducible en materia de donaciones. Usted va a querer ir al 287 del Código Tributario. Y si queremos ser más precisos, al literal I, que es el que habla de las donaciones, 5% de la renta neta imponible. Pero eso no basta, maestro. ¿Por qué? Porque usted tiene otras leyes. Usted tiene la ley 13901, la 6697, la 39207, la 502-2, 502-08, perdón, por solamente citar algunas, que tocan el tema de las donaciones. Es decir, por eso digo, se hace ahora bastante complejo, usted es el consultor tributario, porque es la cantidad de leyes que se le han sumado a ese código tributario, hacen complejo el ejercicio de Francisco, ¿estaría afectando esto, esa complejidad que él dice, la discrecionalidad? O sea, no favorecería que la administración no vaya directo a una interpretación, sino que pudiesen haber diferentes versiones. En una administración te dicen una cosa y en la otra la otra. Estoy preguntando. Mira, lo que plantea el profesor está vinculado con elementos de centralización y descentralización. La complejidad a la que él alude exactamente la está padeciendo la administración tributaria. Y hay una dirección general centralizada, pero está descentralizada a través de las administraciones locales. Y entonces, cada una, aunque se ha hecho un esfuerzo bastante grande para mantener en línea las informaciones y actualizar cada una de las leyes, sigue siendo complejo también para la administración. Parece que tendremos que acercarnos la administración, los contribuyentes, los consultores, para desandar los pasos y volver por la simplificación. Así es. Jóvenes, esta obra, Código Tributario Anotado de la República Dominicana, para mí, al hojearla, ha significado más que un compendio de leyes, y amén lo de anotado, porque aplican los comentarios, pero ha significado más, porque yo lo veo como una efectiva demostración de lo que es la unidad y la aleación entre las personas que ejercen un mismo, déjenme llamarle oficio, aunque se vea un poquito denigrante, una misma actividad profesional. Porque el libro
está compendiado, es una realización de Milcíades Rodríguez y Fernando Herrera. Pero cuando tú pasas, no sé si llamar el prólogo está escrito por otro consultor que es Francisco Mateo. Francisco Mateo Díaz, que fue un funcionario de la dirección por muchos años, escribe favorablemente sobre el libro, pero cuando tú te vas a la tapa, tú encuentras perfectamente a Samuel Alexis Rodríguez, que es otro ex funcionario, llegó a ser director de la OGC, Oficina de Grandes Contribuyentes de la DGI, y también comenta favorablemente el libro. Yo diría que nos estamos enfrentando ante una obra de consenso, y nos gustaría desmenuzarla, desglosarla acá y ver la importancia de su edición. Lamentablemente favorablemente tenemos que hacer una breve pausa, un respiro, para atender unos breves mensajes y venir sobre el contenido de la misma. Creo que Francisco quiere acotar. Estamos de acuerdo, pausamos. Entonces vamos a la pausa y ya estamos regresando. Ya estamos de regreso para nuestros televidentes aquí en Balance Financiero, en un conversatorio muy ameno con el anfitrión Francisco Canahuate, que se ha incorporado desde el principio del programa, y nuestro distinguido invitado, el licenciado Milcíades Rodríguez, coautor de la obra Código Tributario Anotado de la República Dominicana. Y qué bueno que ya se ha incorporado al set la jefa nuestra por acá, Norma Aide. Bienvenida, Norma. Ay, señores, muchísimas gracias. Perdón por la tardanza, sobre todo a Milcíades, que nos visita en el día de hoy. Viendo por aquí, pues, ante todo un saludo a los amigos que nos siguen, viendo su obra majestuosa, con una portada preciosísima, Código Tributario Anotado de la República Dominicana. Milcíades, ¿qué significa anotado? Que esto es no solamente el contenido del código, sino comentarios tuyos sobre el código. Así mismo es. Comentarios de un servidor y también de mi amigo Fernando Herrera. Fernando Herrera. Gran parte, no vamos a decir que todo, pero gran parte de esas anotaciones, de esos comentarios que contiene esa obra, son frutos, es un desprendimiento de lo que es el ejercicio. La vivencia. Perfecto. Uno allí no revela lógicamente la identidad del contribuyente, que en este caso es su cliente, pero tú te encuentras con determinada situación que tú la resuelves de una manera X o Y y tú entiendes que le puede aportar a otro asesor, a otro colega, y tú lo traes aquí a modo de anotación, de comentario. Sí. Dice Francisco Mateo en el prólogo que comentábamos en el segmento, que citábamos en el segmento anterior, porque no llegamos a comentarlo. El lector tiene en sus manos una excelente guía que le permitirá encontrar respuestas atinadas a muchas de las dudas que al momento de tomar decisiones pudieran repercutir en contingencias fiscales que deban previamente valorarse para medir su impacto económico al tomar decisiones operacionales. Parece que estamos ante una obra preventiva. Yo entiendo que sí, que aporta, que ayuda. No lo contiene todo, pero de alguna manera lo que hemos querido hacer es poner en un solo cuerpo, en este caso un solo libro, la legislación tributaria, si no completa, gran parte de ella, porque no podríamos asegurar, no podríamos garantizar que tal 100%, porque eso es bastante difícil, maestro, pero el esfuerzo es tratar de incorporar en ese solo cuerpo, en ese solo libro, la mayor parte de la legislación tributaria vigente al momento. Sobre la participación de Norma y lo de anotada, dice Milcíades Rodríguez en la tapa, o en la contratapa. El libro contiene anotaciones oportunas de contenido técnico que nos invitan a una conversación directa con los autores. Sus méritos son más que suficientes para dar testimonio de su calidad, utilidad y recomendación, cuyo texto no debe faltar en la biblioteca, despacho, librero, carpeta, conversación y referencia para el uso cotidiano. Entonces es un libro de consulta. Así lo recomienda mi amigo y hermano Alexis Rodríguez, que todos conocemos que es una persona de acá de Balance Financiero. O sea, una persona, un estudioso en la materia tributaria realmente.
el amigo Alexis, y él recomienda la obra, la conoce, lo mismo que el colega y amigo Francisco Mateo, que fue mi primer profesor de impuestos en la universidad. Mira, excelente, porque realmente, como tú bien decías en el segmento anterior, cada vez más los impuestos son muy complejos. Claro que sí. Y tú decías y hablabas de que cuando tú tenías el asunto de las donaciones, que se creía que era un 5% de la renta, que es un 5% de la renta. Pero hay más que eso. Pero hay más que eso. Claro, así porque es. tú tienes que quitar cosas, poner cosas para llegar sustentar entonces, la donación. Sustentar, ver que no tenga el exceso o por encima, Así mismo. que casi siempre está por encima, nunca por debajo de lo que realmente tienes, porque tú tienes que provisiones que a lo mejor la tenga cargada en gastos, prestaciones, provisiones de cuentas incobrables de inventario, de obsolescencia, una serie de cosas que la gente no sabe. Así Y mismo. que con una consulta como esta, pues déjame ver de qué dice aquí Mencía de sobre las donaciones, cómo yo puedo presentar realmente lo que es, porque si me equivoco, significa dinero para la empresa. Porque Así cuando es. te vengan entonces a revisar y te encuentren algo, no solamente va a tener la deuda, sino los recargos que esa deuda representa para la empresa en ese momento. Así mismo es. El punto aquí, y creo que va a abundar el profesor en eso, es que como las leyes se van modificando constantemente, el lograr presentarla de manera global en un solo cuerpo y actualizada facilita al lector, al usuario, en este caso a los propios consultores, facilita la búsqueda de una información oportuna. ¿Por qué? Porque ahí va reflejando cómo han sido los cambios que se han ido suscitando. En el caso concreto de que hablábamos de las donaciones, no es por distintas partidas, es que en distintos momentos y circunstancias se autoriza deducciones con porcentajes diferentes. Sí, estamos hablando de un 5 en el caso del código, de un 10 en el caso de educación superior, ciencia y tecnología, lo que tiene que ver con la parte educativa. Entonces, a eso es a lo que se refiere, que una sola partida tiene distintos porcentajes y entonces eso tiende a dar confusión. Explíquenos esa parte. Sí, es así. Tú tienes en materia de donaciones el 5% que te establece el literal I del 87, pero además de eso tú tienes en la ley 13901 de las instituciones de educación superior, ciencia y tecnología, particularmente el artículo 101 de esa ley te dice que puede hacer donaciones en favor de una entidad de esa naturaleza de hasta un 10% de la renta neta disponible. Pero después tú tienes por la ley 66-97 de educación, pero intermedia, que no es universitaria, un 5% en favor de ese tipo de instituciones. Tú tienes por industria, por la ley 39207, donaciones para la creación de un fondo patrimonial de proindustria que no está limitado. ¿Por qué no está limitado? Porque tiene sentido que no lo limite, porque si tú te ganaste 100 y lo quieres regalar en provecho de una entidad estatal, no hay ningún daño en términos de recaudación. Entonces ahí viene la pregunta, Exacto. ¿se pueden sumar cada una de esas donaciones? Ahí entre los asesores hay criterios que no son coincidentes, porque Exacto. hay quienes entienden que sí, que se pueden sumar una por una porque están incluso en leyes independientes, y otros que dicen no, tú no te puedes ceder del 5% de la renta neta disponible, o algunos dicen el 10% de la ley de educación superior, ese 10% nada tiene que ver con el otro 5%, por lo tanto tú puedes tener el 5 que dice el 287 en el literal y puedes tener en adición a ese el 10% del que establece la ley de educación superior. Pero aparte de eso está el tema de hablando más de donaciones, que este incluso es más llamativo, y es la ley del libro, la 502-8. Es tan raro el monto que se puede, llama tanto la atención el monto que se puede deducir por el concepto de donaciones, que te habla de llevar al gasto un 150% del valor de la donación. Es decir, que tú haces una donación por 100 y la ley te permite deducir 150 porque 150 es el 50% de los 100. Llama la atención, parecería, maestro, que serían tratadas de manera individual, pero reconozco que no hay consenso entre nosotros los asesores, porque hay quienes entienden que son individuales, pero hay otros que entienden que no, que es solamente el 5% de la renta. O sea, que de menos a más nos han ido metiendo en un laberinto el sistema tributario. Sí, cada vez está más complejo, esa es la realidad. Y eso habrá que podar. Claro,
Cada vez se hace más difícil ejercer como asesor tributario, porque es que son múltiples las leyes que tienen incidencia en la tributación. Aparentemente es un libro muy técnico, entonces estaría limitado nada más a los expertos fiscales. En la universidad no pudiera tener un uso a nivel de estudiante, y entonces debe circularizarse entre ese grupo, o es abierto y está disponible para No, todos. yo diría, mira, lo que es la ley misma, la ley 1192, posteriores modificaciones, los reglamentos, las normas, con eso no hay nada que hacer porque está puesto Eso tal está cual. ahí, Ahora, lo que son las anotaciones de los comentarios, nosotros entendemos que están escritos de una manera simple, sencilla, que no necesariamente lo tiene que ser ducho, no necesariamente es para que lo lea y lo entienda un abogado o un contador especialista en Claro. impuestos. No, yo entiendo que un estudiante universitario puede perfectamente entender las anotaciones que contiene ese código tributario. O sea, están escritas de una manera simple realmente para que se entienda. Claro. Bueno, Esa es la entonces vamos a hacer una pausa para que al regreso nos diga cómo esa masa de contribuyentes que no necesariamente son expertos fiscales pudieran poner a su alcance, pudieran obtener este valioso aporte, y que más que un libro es el consenso de varios consultores fiscales. Así Sí, sí. Gracias a los supermercados Bravo por patrocinar el balance financiero. Nosotros pausamos. Continuamos con nuestro segmento que le correspondería a Contaduría por la gente, nuestra gente de BDO, que Senfa, que siempre está con nosotros en este su segmento, pero que hoy estamos conversando con Milcíades Rodríguez, el experto fiscal que nos trae este precioso libro, este Código Tributario Anotado de la República Dominicana, que más que un libro después es un libro de consulta, que en el segmento anterior decíamos que cómo podíamos conseguir lo que hiciera asequible, no solamente para los consultores, sino también para los estudiantes de la carrera universitaria de contaduría, y también, como no, los abogados. Así es. El libro está a la venta en Cuesta Centro del Libro y tiene un costo de 1,000 pesos. Correcto. Pero mira, esta encuesta está bastante fácil de localizar. Así es. Cuando Sí. usted va para el supermercado Bravo, se para encuesta Claro, y se va con su libro, y en lo que está esperando la caja va buscando ahí. exactamente. Así mismo es. 700 ¿Algún número de teléfono para conseguirlo de una manera directa, o Bueno, solamente? pudieran llamar también a la oficina nuestra al 809-508-7100. Correcto. Bueno, entonces tenemos en principio una conclusión, y es que está proponiendo un aumento de alícuotas o de tasas impositivas, entiéndase que del 29 al 35 y del 18 del ITEVI al 25, Jamás, y un aumento de la base para que ¿Cómo va a aumente ser? la recaudación. jamás. Estamos No, sacando no. conclusiones aquí. No, jamás. Perfectamente se puede aumentar la presión tributaria, e incluso de manera significativa, aumentando el universo de los contribuyentes. Es que la informalidad en el país, en la República Dominicana, es muy grande. Y al momento que ese segmento de la economía, que es bastante grande, comience a tributar, es decir, que lo que está en la informalidad se comience a llevar a la formalidad, automáticamente, maestro, eso se convierte automáticamente, eso se traduce en un aumento de la recaudación tributaria. De eso yo no tengo la menor duda. Profesor, pero el plan antievasión diseñado por la DGI no ha dado ese resultado. Tenemos número de comprobante fiscal, tenemos impresoras fiscales y tenemos otras herramientas que ha puesto en práctica la administración tributaria, y la presión sigue bajando. Sí, lo que pasa es que en ocasiones parecería contradictorio, pero no lo es. Muchas veces lo que se entiende que es una medida de control y que tiene como propósito frenar o disminuir la evasión, termina de una manera distinta. Algunos contribuyentes que en el pasado estaban en la formalidad, es decir, que declaraban y pagaban sus impuestos religiosamente, al darse cuenta que un segmento importante no lo hace, lo cual se traduce en una competencia desleal, porque si yo pago impuestos religiosamente y otro no lo paga, si yo tengo una tienda que paga los impuestos como tiene que ser, y mi vecino que está al lado, que hace lo mismo que yo, no lo paga, eso se traduce en una competencia desleal. Entonces, si yo veo
si yo voy a desaparecer porque estoy cumpliendo religiosamente, y yo veo que el que no está cumpliendo, su negocio prospera, eso me invita a mí a pasar de la formalidad a la informalidad, y yo creo que tenemos que combatir eso. Es decir, no es justo que sigamos pagando impuestos lo que siempre hemos pagado. Se necesita, se requiere de un aumento en el universo de los contribuyentes. Vamos a pagar más, pero un grupo más grande, más alto. Es decir, a modo de ejemplo, si estamos pagando impuestos 50.000 personas, entre personas físicas y empresas, en vez de repartir lo que se está pagando entre 50.000, vamos a repartirlo entre 100.000. Es decir, vamos a aumentar el universo de los contribuyentes. Y aquí tenemos dos puntos. Uno es el aumento de la recaudación por vía del control y otra por mejorar la legislación. Así es. Entonces, los controles se han ido profundizando y los resultados con nuevas leyes han sido contraproducentes. Entonces parece que el problema no es solo de control para aumento del universo de contribuyentes, sino de modificar el régimen vigente, o sea, la legislación propiamente dicha. Entonces estamos hablando de la necesidad de una nueva reforma tributaria. Y no solamente, maestro, eso, sino que la administración tributaria tiene que ser fuerte con el que incumple, con el que está en la informalidad. Tiene que ser fuerte, tan fuerte, que cuando te caigan encima, eso tendrá para ti un costo tan alto que tú vas a pasar a la formalidad y tú no intentarás de nuevo volver a la informalidad. ¿Por qué? Porque te salió costoso no cumplir con el pago de los impuestos. Es que no es correcto que una parte pague y otra parte no pague. La ley es igual para todos. Eso está en nuestra propia Constitución, principio de igualdad. Todos somos iguales ante la ley. No es justo que una parte pague y la otra parte no pague. Si usted tiene una tienda de zapatos y paga sus impuestos, el vecino que también tiene la tienda de zapatos también debe pagar, porque que si uno paga y otro no, eso se traduce en una competencia desleal. Pero ahí tocamos entonces el régimen de las excepciones y exoneraciones. Eso hay que revisarlo. Hay que revisarlo porque en realidad no es que yo esté opuesto abiertamente a las exenciones y exoneraciones fiscales, hacen falta y más en países como el nuestro, pero deben ser revisadas. Es decir, cuando un gobierno aprueba una ley que establece exenciones fiscales, se supone que es para fomentar determinado sector de la economía. Si transcurrido un tiempo X o Y se revisa y eso no ha dado resultado, bueno, esa ley se deroga. Y usted me va a decir, ¿y qué pasa con los que ya se acogieron a esa ley en base a unas reglas de juego que estaban previamente establecidas de manera clara y precisa? Bueno, esos se les permite que terminen de disfrutar la cantidad de años que estableció esa ley de exenciones fiscales en un inicio por un asunto de seguridad jurídica, pero que otros nuevos no se acojan a esa ley porque ya está probado que no dio los resultados que de ellas se esperaban. Y hay muchas leyes así que han tenido esa situación, que no han dado los resultados que se esperaban. Y las leyes de orden público pues tienen una característica muy particular, es decir, el hecho de que una ley sea de orden público tiene supremacía. Claro. Por el interés general de la nación en relación con cualquier ley de carácter privado. Así mismo es. Pero volviendo un poquito atrás a eso, ¿no cree usted que para aumentar esa base impositiva que está en la informalidad o que no paga, no debería darse un incentivo rebajando las tasas para que las personas que estén en ese estado tiendan, sean ellos mismos los que se acercan a la dirección para formalizarse? ¿No cree usted? Yo pienso que sí. De seguro, tú tenías en el 2013 una tasa de impuesto corporativa de un 29%. Ahora la va a tener para el 2014 de un 28%. Pero usted puede estar seguro que si se aumenta el universo de los contribuyentes, se reduce la tasa del 28 al 25, pero usted aumenta el universo de los contribuyentes. Y créame que las recaudaciones por concepto de impuestos sobre la renta aumentan. De seguro, aún usted reduciendo la tasa de 28 a 25, por lo que tú señalas, muchos que están en la informalidad posiblemente se sientan motivados para formalizar su negocio, constituyen una compañía del tipo que entienda que le corresponde, que más le conviene, pasan a la formalidad y eso dinamiza la economía y el gobierno termina recaudando más, reduciendo la tasa, porque por otro lado reduce la tasa, pero por otro lado, valga la redundancia, aumenta
la cantidad de los que pagan, es decir, aumenta el universo de los O contribuyentes. sea, estamos contestes en que lo que ha llevado al nivel de la informalidad actual, que es bastante alto, ha sido precisamente las altas tasas impositivas. Claro. Yo pienso que Porque la tasa... el costo de operar Claro, para pequeños o medianos negocios claro. resulta muy oneroso, porque no es solamente la parte de impuestos, tenemos la energía eléctrica, Sí. tenemos la parte La de seguridad la seguridad social. 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 O Así sea, hay unos costos significativos que impiden al pequeño y mediano crecer y tener formalidad y empleo formales. Claro, Entonces, eso parecería que eso hay que revertirlo. Claro, porque es que aquí hay un segmento importante de la informalidad que desgraciadamente, con el paso de los años, ha llegado el convencimiento que cobrar ITEVI y no ingresarlo al fisco, generar beneficio y no pagar impuestos, es parte del beneficio que deja el negocio. O sea, su rentabilidad en parte se fundamenta, se basa en eso, y eso no es correcto. O sea, tú tienes que ser productivo, tú tienes que generar beneficio y tener tus empleados conformes, con buenos salarios y eso, pero siendo productivo, no en base a no pagar impuestos. Pero las soluciones fiscales que lleva adelante la DGI no ayudarán a controlar esa parte. Yo pienso que deben ayudar, como en su momento ocurrió con los comprobantes fiscales. De hecho, el día pasado a mí me llamaba la atención porque veía determinados sectores de la economía que estaban rotundamente opuestos a que el gobierno le colocara ese dispositivo, ese aparato, que no hace otra cosa que simplemente que si tú vendiste 100, Claro. allá hay 100 reportados en la Dirección de Impuestos Internos. O sea, yo no veo el pecado donde está. Es decir, de pronto lo que parecería es como esa negativa, lo que aparentaría es como, mira, yo he estado en la informalidad todo el tiempo, a mí me va bien, me ha ido bien todo el tiempo, yo no tengo por qué cambiar, yo me resisto a que me cambie mi esquema. ¿Por qué? Porque así me va bien como he estado hasta ahora. El pasado 27 de febrero, en la rendición de cuentas, la sociedad estuvo esperando en el discurso que se hablase de lo que se llama el pacto fiscal. El pacto fiscal que fue interrumpido para establecer la ley 253.12, ya de una manera unilateral porque no había tiempo para esperar. Entonces nos gustaría saber si ustedes tienen alguna posición en lo referente al pacto fiscal y a la reforma fiscal integral. La respuesta de esto, la intervención de ustedes cuando regresemos de esta breve pausa. Perfecto. Estamos en el segmento del mundo de los impuestos. Hoy, pues modificado, pues tenemos la grata compañía del licenciado Milcías Rodríguez, quien nos trae pues su código tributario anotado de la República Dominicana. Conversamos con él desde los inicios y quedó una pregunta en el aire en el segmento anterior. Milcíades, ¿hay que repetirla o te recuerdas de la pregunta? No, yo me acuerdo sobre el tema del pacto fiscal. También se habla también de un pacto eléctrico, pues no estamos hablando aquí de electricidad. Así es. Yo creo que sí que hace falta, porque realmente lo que hemos tenido en muchos años han sido simplemente modificaciones al código tributario en interés de aumentar las recaudaciones. Por eso, el pueblo dominicano, en sentido general, cada vez que le hablan de una nueva reforma al código tributario, lo que dice es a pagar más impuestos. ¿Pero para qué? Realmente yo entiendo que sí, que se precisa de una reforma fiscal integral. Es decir, que no solamente se ocupe o que procure aumento de recaudaciones, sino que también tome en cuenta el tema del gasto. Que tome también el tema del gasto. Consagrado incluso hasta en nuestra propia Constitución. Porque no es solamente, por un lado es verdad que la Constitución te dice que cada ciudadano debe contribuir con las cargas públicas en función de su capacidad contributiva. Eso es así. Perfecto, todos estamos obligados, combinados a pagar impuestos para satisfacer las cargas sociales. Eso es así. Ahora bien, el Estado tiene una obligación, para así decirlo, de utilizar de manera correcta, de manera transparente, de manera diáfana, esos recursos que pagan los contribuyentes, ya sean empresas o personas. Es decir, se necesita una reforma fiscal integral, pero que toque las dos partes, los dos aspectos. O sea, el ingreso, pero también el gasto, la calidad del gasto, en qué se gasta. Y debería tocar incluso, me voy más lejos, maestro,
a lo que es la política de endeudamiento. ¿Y por qué la política de endeudamiento? Porque los préstamos son eso mismo, préstamos, no son regalos, no son donaciones. Claro. Hay que pagar. Luego llegamos entonces a lo que se conoce como el servicio de la deuda, que es lo que te cuesta el pago de amortizar el principal y el pago de intereses. Mientras más en un estado se endeuda, más presión le va a poner a futuro a los ciudadanos de ese país para poder servir esa deuda. Quiere decir que hasta eso debe tomarse en cuenta lo que es la política de endeudamiento en una reforma fiscal integral. Sí, así mismo es, pero también hay otro elemento, profesor, y es que dentro del pacto fiscal no se puede ver la cosa como ingreso y gasto, sino que el sistema debe estar diseñado para que haya una competencia apropiada interna y con el exterior, para que podamos exportar, que genere empleo de calidad, empleos formales, que es lo que va a traer una redistribución del ingreso, y que el erario capte los recursos necesarios de manera sostenible y en crecimiento, porque lo que hemos tenido ahora han sido incrementos en las recaudaciones nominales, pero en términos relativos hemos visto que lo que hay es una caída. Entonces se está logrando un efecto contrario al deseado, y mientras más se han impactado los productos, los bienes, mayor ha sido la caída. Por ejemplo, tenemos el caso de los alcoholes, el caso de los derivados del tabaco, que han sido siempre los renglones que más impacto han tenido en las tasas, y que la sociedad lo ve como un castigo al vicio. Sin embargo, cada vez que se aumentan las tasas impositivas de estos grupos de productos, lo que hace la recaudación es que cae. ¿Por qué cae? Porque disminuye la demanda. Y si es por razones de salud pública, eso sería un objetivo a lograr, pero si es por asuntos de recaudaciones, entonces es contrario a lo que se persigue. Tiene un efecto adverso. Estamos hablando de lo mismo, las altas tasas. Me motivó a poner este tema de la reforma integral y de la formalidad, la formalización de los impuestos en República Dominicana, porque mientras ustedes exponían yo pensaba algo anda mal, porque muchas personas hasta están perdiendo negocios por ser informales, porque es una guerra entre dame el servicio pero dame el comprobante fiscal, claro, que es lo que me va a justificar el gasto, lo que me va a castigar los ingresos. Entonces pensaba súbitamente si es que escúcheme, que es que me han tocado aquí en el set y me distraje un poquito, pero ya regreso. Entonces lo que me preguntaba era si es que la gente no se siente que su aporte, la cuota de impuestos que paga, los montos que paga, no traen una retribución de servicio. Y usted hablaba ahorita de la priorización del gasto y de la calidad del gasto. Si será que hay que primero trabajar eso y después venir a hablar de la formalización, porque si el ambiente es atractivo, la gente llega sola. Sí, hay algo de eso, para ser honesto, porque cada vez que se habla de una nueva reforma tributaria, la gente se pregunta, ¿más impuestos para qué? ¿Por qué? Porque se da cuenta que nuestra educación no es la mejor, que nuestro sistema de salud no es la mejor, que el transporte público es un desorden, un desastre. Es decir, cuando el ciudadano siente que no se le retorna, que no se le devuelve parte importante de lo que él paga en impuestos, en realidad no puede estar motivado a pagar impuestos. Pero hay otra cosa, profesor. El informal no tiene acceso al financiamiento del sistema financiero formal. Claro. Entonces, para un informal, financiarse es acudir a otro informal. Que le cobra un 10% o un 15%, que es mucho mayor que el impuesto. De la tasa. Es una realidad. Entonces, esos son elementos que hay que tratarlo en la propia legislación, porque la legislación que impulsa a la informalidad hay que revisarla. Hay que revisarla, definitivamente. Norma, ¿te diste cuenta que el tiempo no fue suficiente? Así mismo es. Adelante. Caramba, qué pena. Se nos ha acabado el tiempo, el segmento, como siempre. No sé si al final quiere decir algo ya de despedida, Mesías. Sí, gracias por la invitación.
exhortarles a que adquieran el libro, que yo entiendo que es una herramienta útil para aquellos que ejercen como asesores tributarios, así para los profesores, los estudiantes en sentido general, e insistir en la necesidad de un aumento de la presión tributaria vía un aumento del universo de los contribuyentes. Y una reducción de las tasas. Reducción de tasas. Norma, el contenido de esta cátedra está continuo, está perenne en nuestro canal de YouTube. Sí. Programa Balance Financiero. Balance Financiero, usted lo consigue ahí, ya lo vi la semana pasada. Así es que, señores, nos vamos, pero antes tenemos que dar las gracias a nuestros patrocinadores, los supermercados Bravo, que son la gente experta en vender barato. BDO ESENFA, la Escuela Nacional de Finanzas y Auditoría, la pionera, los supermercados Bravo, ahí están. El Arroz El Molino, que es el más selecto de todos los selectos, y por supuesto la Novia de Villa, expertos en baby shower y los juguetes para sus niños. Señores, las gracias por la compañía, nos vemos Dios mediante la próxima semana con